También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Muy bien, los israelitas debían recoger piedras grandes y cubrirlas de cal, y así ir escribiendo en cada una de ellas con todo detalle la ley de Dios. El propósito de escribir la ley sobre estas piedras era que no se les olvidasen las maldiciones que les vendrían si desobedecían a Dios, así como las bendiciones por hacerle caso. De esta manera, pues, se leerían las maldiciones y las bendiciones, para que todo el pueblo pudiese oír la voz de Dios. Seguimos. Todo el pueblo oye la voz de Dios. Y todo Israel, con sus ancianos oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Yahvé. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. La historia ocurrió de la siguiente manera. Unos levitas subieron por la ladera del monte Ebal y desde allí leyeron al pueblo las maldiciones de la desobediencia que hemos visto en Deuteronomio 27 y algunas también están en Deuteronomio 28. Otros levitas subieron por la ladera del monte Gerizim para leerles desde allí las bendiciones de la obediencia a la ley de Dios que podemos ver en Deuteronomio 28. Y recordáis cómo vimos que todo el pueblo responde con un amén a cada una de las maldiciones que leen. Lo que significa, ¿qué significa el amén? Así sea, estoy de acuerdo. Lo que significa ese amén es que estaban renovando el pacto. Estaban de acuerdo con lo que estaban oyendo. Nadie dice amén si no está de acuerdo, ¿verdad? Por lo tanto, era una reunión congregacional en la que se estaba celebrando la renovación del pacto que había hecho Dios con ellos. Así que este culto a Dios ayer, al igual que debe ser los cultos que celebramos hoy, además de para obedecer a Dios, que nos dice que nos reunamos juntos y en armonía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y para mostrarle el agradecimiento, recordáis que habíamos visto estas dos cosas, por obedecimiento y por agradecimiento por sus múltiples bendiciones, era un culto para renovar el pacto que tenía Dios con ellos. Los amén significaban esto, la renovación del pacto. Y hoy, ¿pasa lo mismo hoy? Cuando vienes aquí hoy y escuchas la voz de Dios a través de la exposición de su palabra, ¿pasa lo mismo? Cuando dices amén en tu interior o incluso públicamente, lo que estás haciendo es renovar el pacto con Dios, el pacto que Dios ha hecho contigo. Un pacto que no solo ha venido para salvarte, sino también para sostenerte en esa salvación. Fijaros versículo 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Esto es lo que hacemos en nuestra iglesia, ¿sí o no? En nuestra iglesia predicamos expositivamente, versículo a versículo, cada uno de los libros de la Biblia. ¿Para qué? Para no dejar de predicar ni una sola de las palabras que vienen en las Escrituras, a los hombres, a las mujeres, a los niños y a los que nos visitan. La palabra de Dios debe ser leída y enseñada en la iglesia, y ni una de las palabras que aparezca en ella debe dejar de enseñarse, aunque no nos guste mucho lo que dice de nosotros. Esta es la mayor necesidad que tenía Israel ayer. Por eso Josué paró la guerra, y esta es la mayor necesidad de la iglesia hoy, escuchar la palabra de Dios. Tercera parte. Lecciones que podemos extraer. Bien, la primera es que Dios es fiel. Este culto de adoración al Señor y de renovación del compromiso del pueblo con el pacto constituye en sí mismo un testimonio de la fidelidad de Dios, ¿sí o no? Claro, se encontraban en la tierra prometida. Dios había sido fiel. El mero hecho de estar reunidos allí constituía ya el testimonio de la fidelidad de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, Dios
cumplió con su promesa. Además, es un culto de agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas, por lo que este culto también demuestra que Dios había sido fiel con ellos al multiplicarles y al bendecirles, dándoles victorias militares sobre sus enemigos. Por eso estaban todos. Por eso nadie faltó. Porque eran conscientes de que querían agradecerle a Dios por toda su fidelidad. ¿Y nosotros? ¿Ha sido fiel Dios con nosotros? ¿Ha cumplido Dios la promesa de su alianza con nosotros? ¿Dónde está la tierra que te prometió? ¿Cuál es esa tierra? ¿Te la ha dado? Sí ha sido fiel porque la tierra que nos prometió es Cristo Jesús. En Él, estando en Él, somos perdonados de nuestros pecados y bendecidos con la vida eterna. Además, si estamos en Él, seremos sostenidos en nuestras necesidades diarias y cuidados de los peligros del sistema de valores de este mundo, un mundo que está al acecho para llevarnos al abismo con Él. Dios es fiel. No hay bendición más grande que podamos recibir de Dios que ser librados de las garras del enemigo y ser sostenidos en nuestra vida de volver a caer en esas mismas garras. Aquellos que esperan ganancias materiales no han entendido nada de la Biblia. Lo que el Señor nos promete es que estará con nosotros en cualquiera de las circunstancias que nos acontezcan. Dios es fiel. Es cierto que nos sostienen bendiciones económicas, pero hay una bendición mayor que cualquier promesa material: la santidad. Los que han podido disfrutar de la santidad saben que es una bendición mayor que cualquier otra. Que Dios sí me sostenga en mis necesidades, pero que a través de su Espíritu Santo me enseñe a ser santo, entendiendo lo que es el verdadero amor, disfrutar del gozo del Espíritu Santo y de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que me enseñe la paciencia, la benignidad, la bondad, que me dé la fe, la mansedumbre y la templanza necesaria para crecer en santidad. Eso, como dice el anuncio, eso no tiene precio. Que me enseñe a ser diligente en mis obligaciones, ordenado en todo lo que hago y que me haga perseverar en la fe. Esto no tiene precio y es mejor que cualquier bendición económica. Dios es fiel. Dios jamás nos dejará sin sustento, pero no hay mayor bendición que podamos recibir de Él que las pruebas y las dificultades que nos hacen ser humildes y necesitados de Él, del Señor Jesús, todo el tiempo de nuestra vida.